Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades y hoy les traigo un resumen bien interesante sobre lugares misteriosos, curiosos y algunos paranormales. Pero miren, quiero que hagamos este recorrido juntos, que nos llenemos de imaginación, pero que también ustedes lo apunten en su agenda para ir quizás después a ellos, explorarlos ustedes mismos y que cuenten sus experiencias aquí en la cajita de comentarios. Hoy vamos a estar con Marixa Mantilla, una periodista que se ha dedicado a recorrer el mundo en búsqueda de historias precisamente relacionadas con el turismo. Y Marixa nos va a abrir un poquito la mente a esa realidad del Área 51, porque estuvo allí, sí señores, muy cerca. De esta área nos va a contar algunas anécdotas que le parecieron a ella curiosas en ese territorio y sobre todo con las personas que viven allí cerca del sector. Pero también nos vamos a trasladar a Colombia, hasta la isla Gorgona, una de las islas más misteriosas, donde más leyendas hay y donde supuestamente hay hechos paranormales que lo ponen a uno con la piel de gallina. Ella nos va a contar qué le sucedió allá, qué escuchó, qué vio, y eso de verdad que los va a dejar asombrados. Luego nos vamos a trasladar a los lugares, o mejor, a las carreteras más paranormales con leyendas más extrañas y que, según los reportes, pues se han venido presentando allí algunos hechos que parecieran venir del otro lado del mundo. Luego nos trasladamos a Ecuador, hasta uno de los sitios turísticos más importantes de ese lugar, la Cueva de los Tallos. ¿De dónde surge la historia de las cuevas de los Tallos? ¿Quiénes son los personajes que cuidan esta cueva? ¿Y cuáles son los mitos alrededor de este lugar? Y después a un país que me encanta, México, México y el lugar de las famosas luminarias, un espacio en donde crecen vegetales gigantes y nadie se ha podido explicar hasta el día de hoy cuál es el hecho que lleva a que estos vegetales tengan ese tamaño sin precedentes. Historias fabulosas acompañada por supuesto de expertos y de personas que han visitado estos lugares, así que bienvenidos a Ventana al Misterio. Aquí venimos a hablar precisamente de eso que le gusta al público de este canal de YouTube y es el misterio. Ya lo habías anunciado y es que pudiste estar en el área 51. Voy aquí a arrancar desde el inicio. Aquí está. Aquí podemos ver unas imágenes que hacen parte del archivo personal de Mari. Cuéntanos qué es esto. Esta carretera, me imagino que es la carretera que conduce a ese lugar tan misterioso. Yo antes quiero darles un contexto, por supuesto, que este es uno de los lugares más icónicos para todos los amantes de la ufología, un lugar que se debate para mí entre la realidad y la ficción. Está ubicado en el estado de Nevada, en Estados Unidos, y hay muchas teorías de conspiración que hablan de que esa área 51 es un espacio de experimento con tecnología alienígenas, encuentros con extraterrestres, es como una especie de lugar donde se reúne todo este misterio ufológico. Y digamos que empezó a ser mucho más conocido a partir del incidente Roswell, que se dio el 2 de julio de 1947. Pero mi Mari, ¿cómo llegaste tú allá? Hasta el área 51, hasta Nevada. Cuéntanos primero eso. Bueno, para llegar allá hay que llegar a Las Vegas. Entonces van a tener su dosis de locura antes de salir a descubrir misterios y a develar cosas. Las Vegas es la ciudad del pecado, es la ciudad que vive las 24 horas del día encendida. No es una ciudad para niños, siempre lo he dicho, y he visto familias con niños y digo, no me parece que esté bien, porque en Las Vegas la gente va como súper desinhibida,
en la forma en la que se visten, en lo que consumen, en todo. Entonces, como que me parece súper fuerte. Si uno pasa ya sus noches de locura en Las Vegas, toma carretera hacia el norte y empiezas a encontrar una cantidad de paisajes curiosos, llamativos, eh, súper desérticos, ¿no? Pero en medio de esos desiertos hay árboles que tienen unas formas súper curiosas que se llamaban los árboles de Joshua y decían como que ese nombre se lo habían puesto porque les parecía que la figura era similar al personaje de la Biblia, a José. Entonces decían como no, ese árbol tiene esa forma, entonces este es los árboles de Joshua, muy bonitos. Sigues las carreteras y las carreteras, pues como Estados Unidos es un país tan grande, tan amplio, pues generalmente uno se encuentra con carreteras que no son muy transitadas. Cuando empiezas a irte como de las grandes ciudades y quieres empezar a recorrer áreas naturales, por ejemplo, parques nacionales, pues son carreteras que tú no encuentras muchos carros y pueden ser larguísimas, pueden ser súper continuas y no encuentras nada. Cuando nosotros nos empezamos a acercar al área 51, fue curioso porque ni siquiera nos dijeron. O sea, como que nosotros íbamos todos en el bus, otros periodistas que cubren diferentes fuentes, y alguien vio un letrero que decía algo sobre el área 51. Entonces, como que todos, ¿qué? ¿En serio? ¿Estamos cerca? Paren, por favor, que queremos saber qué hay. Pues detuvieron el bus y curiosamente yo las señales de celular totalmente apagadas. O sea, yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, yo llevaba mi SIM card internacional con la que iba a poder llamar desde diferentes lugares y no, apagada totalmente, nadie tenía señal de celular en ese lugar. Tú no encuentras cosas como una infraestructura que te diga aquí queda el área 51, sino que en ese tipo de fotos como la que ves ahí, el Alien Center, son tiendas de souvenirs que la gente monta cada ciento y pico de kilómetros para montar sus cosas ahí de misterio, pero es curioso porque nadie habla mucho sobre los lugares. En ese viaje recuerdo que íbamos con el conductor del bus, era un señor latino. Entonces yo le preguntaba, pero ¿cómo es posible que se me vaya la señal en este lugar? Y me decía, es muy posible porque esto es tremendamente restringido. Yo miraba, él me decía, mira las montañas hacia allá queda el área 51. Y yo le decía, pero uno no se puede acercar, uno no puede llegar un poquito más allá. Y me decían, no, esto está súper vigilado, allá no permiten el ingreso a nadie. Y él me decía, yo le voy a decir algo, pero no lo puede grabar. Y yo, ¿por qué no? Y nos contaba que él trabajó como conductor para esa área. Y él me decía, yo recogía gente y era muy curioso porque ni siquiera entre ellos se hablaban. O sea, se Wow. subían y conducían por horas y ninguno de los que iba entre ellos se hablaban. Él tenía absolutamente prohibido dirigirse a alguno de ellos. O sea, como que todo el hermetismo es gigante y por eso todo se mantiene así como tan en secreto. Curiosamente, recorriendo esos lugares cercanos a Las Vegas, nos contaban de una aeronave que se había caído por el desierto de Mojave hacía algunos años y vinieron todos los del área 51, recogieron todo eso y lo desaparecieron. O sea, no dejaron huellas de nada, rastros de nada. La gente se preguntaba qué aeronave era, cómo era. No, nada, aquí no se sabe nada. Solo vieron algo, un destello, recogieron todo eso y chao. Pero mira qué importante lo que dices. Uno, digamos, muchas personas aseguran que ahí no existe nada, ahí no pasa nada, pero mira el indicio tan importante de que llegan muy cerca a ese lugar o donde está ubicada el área como tal, Uh -huh. esos supuestos laboratorios y no hay señal.
Uno, No. eso ya es un indicio importantísimo. Y dos, escuchar historias como estas que nos acabas de contar, donde supuestamente hay algo que se estrella y de repente llegan rápido, recogen y como si nada hubiese pasado. Eso ayuda claramente a que esta teoría sobre que en ese lugar hay algo para experimentar tecnología de otros planetas, o quizás que no sea de otros planetas, simplemente tecnología particular, pues esté ahí establecido, pues cada día se abre mucho más el espectro sobre eso. Hay que recordar también que el gobierno de los Estados Unidos invierte una cantidad anual de su presupuesto nacional precisamente para la investigación del fenómeno OVNI, y eso ya nos abre también el espectro para pensar muchas otras cosas, ¿no? Bueno, Total. Mari, aquí hay algo que me llama mucho la atención dentro de tus fotos y son estas imágenes, que es Ajá. como un lugar abandonado, y esta imagen, ¿de qué se trata? Bueno, esos son pueblos fantasma que existen en Nevada, que existen en California y en muchos lugares de Estados Unidos. Estos pueblos se crearon a partir de la fiebre del oro. Hubo una época en que la gente empezó a salir de las grandes ciudades hacia los desiertos de Nevada, hacia California, con el fin de buscar oro en minas. Entonces empezaron a crear pueblos, pueblos que tuvieron un desarrollo impresionante. Este que vemos es uno de los pueblos que tuvo mayor desarrollo, crearon hospitales, tenían escuela, tenían bar, tenían casas y de repente los abandonaron. Y los abandonaron por varias razones. Las crisis que afectaron en algún momento a Estados Unidos, en donde dejan como de lado la explotación del oro. Y luego vino un terremoto muy grande en San Francisco y quebró toda la línea férrea que unía a esas grandes ciudades con esos pueblos que tenían la explotación de oro. Entonces, todo el mundo se va, dejan las infraestructuras ahí quietas y el tiempo empieza a hacer lo suyo. Si ves, no hay vegetación, pues porque es bien desértico, entonces lo que empiezas a ver es como el paso del tiempo, de la lluvia, de la poca lluvia que puede caer ahí, pero sí de la erosión causada por el viento, y empiezan a desgastarse todas estas infraestructuras y la gente empieza a llegar allá por curiosidad, o sea, como que les llama el nombre simplemente pueblos fantasma, ya es un buen gancho para vender turismo, y tú vas allá y no encuentras absolutamente nada, o sea, no hay una tienda que te venda una gaseosa, un jugo, nada. Son solamente las infraestructuras así, ¿no?, desprovistas de todo, y algunos lugares los han escogido artistas y ellos aprovechan como toda esa magia que tienen los lugares y empiezan a hacer este tipo de obras de arte que reflejan lo que el artista quería reflejar en ese momento. Que Entonces, además esto es llama un montón la atención, ¿no? Si mucho. uno ve esas figuras, es como si representara precisamente esos fantasmas, eso que no existe, esa soledad que representa también ese lugar, ¿no? Total. Y la gente me preguntaba, ¿yo no puedo ir de noche? Yo, pues si usted es valiente, vaya. No, Bueno, esta es una de las yo fui de principales día. cosas que pregunta la gente siempre sobre los lugares, ¿no? Claro, yo pienso que puede ser peligroso, yo, porque como te digo, estos son puntos en medio de la nada. Ujú. Entonces, si vas solo, si vas de noche, pues la probabilidad de que pase algo creo que se incrementa y que puedas salir bien librado de ahí, pues mucho más. Entonces, si bien da como curiosidad pensar, bueno, ¿y cómo sería la vida de estas personas que vivieron aquí? ¿Quién fue el último en irse? ¿Qué han Ujú. hecho? O si hay personas que han llegado acá a hacer, no sé, a utilizar esas infraestructuras para otro tipo de cosas, pero digamos que los gringos la tienen súper clara y saben cómo llamar y cómo captar la atención de la gente y aprovechan que artistas puedan ir a esos pueblos fantasmas y dejar su huella ahí.
y es la isla Gorgona. Una isla en la que existió la mayor cárcel de criminales en nuestro país, una prisión que funcionó desde 1960 hasta 1984. ¿Y allí qué hacían? Pues allí, como era una isla alejada, pues lo que hacían era precisamente llevar a los criminales más peligrosos que había en Colombia. Una cárcel que dejó de funcionar, pero que, según cuenta la leyenda, allí pues murieron muchas personas, pues debido no solo a que estaban allí resguardadas, sino a los animales que se encontraban en ese territorio que suelen ser peligrosos. Hablamos, por ejemplo, de serpientes venenosas o de enfermedades que precisamente por la ubicación del lugar, pues tendían también a ser muy fuertes y acabar con la vida de quienes estaban allí recluidos. Y es que, mira, María, alrededor de esto pues se han creado varias leyendas y es que se supone que en este lugar se escuchan ruidos, se pueden ver sombras, es un lugar tenebroso. Y ahí valga la aclaración a una cosa y es que pues este también es un lugar que se ha convertido en un sitio turístico de nuestro país, pero sí es muy bien sabido que en los espacios donde suceden hechos terribles, pues suelen quedarse de alguna manera esas energías que luego se pueden convertir quizás en fenómenos paranormales o poltergeist. Sin embargo, pues aquí estamos, es para hablar de la historia de Isla Gorgona, también de esta famosa cárcel. Entonces, Mari, cuéntanos cuándo estuviste allá, qué hay allá para hacer, por qué se está activando el turismo ahí en ese lugar. Yo tengo que empezar por decir que cuando me preguntan que cuál es mi lugar favorito en Colombia, yo no puedo decir uno porque hay muchos, pero Gorgona está ahí, siempre. O Okay. sea, para mí Gorgona tiene tanta magia, tanto encanto, solamente el hecho de llegar. O sea, llegar ya es medio complicado, si lo queremos decir. Tú tienes que volar hasta Guapi, que es un corregimiento del departamento de Cauca. Y desde Guapi es un pueblo realmente pobre, muy pobre, entonces también hay como un choque cultural de, wow, increíble que las personas en nuestro país todavía vivan como de manera tan precaria. Embarcas desde ese punto en una lancha rápida que te lleva más o menos en 1 hora y media hasta Gorgona. Empiezas a navegar, mar Pacífico, oscuro, el sol no es que brille, no, el Pacífico tiene como esa particularidad que no es como el Caribe que tienes el sol encima tuyo y el cielo azul despejado, no, aquí es más bien bastante nublado, hay épocas en las que llueve mucho, el mar Pacífico a nosotros nos da cierta como respeto, pues, es un mar muy, muy fuerte, de corrientes peligrosas, de animales de gran tamaño. De hecho, uno de los atractivos de poder ir a Gorgona es poder hacer avistamiento de ballenas. Llegas a la isla, pero antes de llegar, por lo menos una media hora antes, tú empiezas a ver la silueta de la isla. Y es una cosa tan bonita. Es como ese sentimiento nuevamente de sentir que estás llegando a un lugar muy especial, a un lugar, que no tiene toda la historia que te imagines y es misteriosa de alguna manera cuando empiezas a acercarte, la neblina como que se va despejando y descubres ese lugar verde, alto, tiene una montaña alta y desembarcas y puedes empezar a sorprenderte con lo que te imagines. O sea, yo estaba desembarcando en la orilla de la playa y a lo lejos empezaba a ver aletas de ballenas jorobadas que llegan Wow. entre junio y septiembre. Entonces la gente empieza a gritar de la emoción porque, pues claro, es un fenómeno que tú no lo ves todo el tiempo
y que empiezas a entender, wow, estos súper animales han viajado más de 8.000 kilómetros para llegar hasta las aguas de los mares en Colombia y yo estoy teniendo la oportunidad de verlas. Eso ya es una sorpresa. Y empiezas a caminar con tu maleta en el hombro, eso no hay nadie que te la arrastre, ni hay caminitos por donde uno lleve la maleta de rueditas, no, eso es con morral, con, con ropa adecuada para este tipo de ecosistema, y llegas allá y te hacen como, eso es como una inspección, eso es como una aduana ecológica o ambiental, en donde no puedes llevar cosas como planchas para secarte el pelo o secadores, no, pues porque es una isla que se autoabastece, entonces la energía la genera el agua que viene de la montaña, entonces pues por favor no traigan planchas aquí. Y es curioso porque la gente critica por criticar, ¿no? A veces como que había una extranjera que tenía su planchita y ella decía, pues que cómo la iba a sacar si yo ando con mi morral para todo lado, o sea, es el mismo morral que llevo utilizando un mes de viaje por Sudamérica, pues no podía dejar la plancha en ningún lugar. Pueden, o sea, te la decomisan, pero al final te la entregan. No puedes llevar desodorantes en spray, no puedes llevar licor, muchas como cierta serie de cosas que te prohíben entrar a la isla. Eso ya es impactante porque tú no estás acostumbrada a que llegues a un lugar y que te digan esto se queda y se lo decomisamos y usted siga el camino. ¿Qué es uno de los recorridos favoritos por la gente que va a la isla? Pues es obviamente poder visitar las ruinas de la prisión. Hay gente que no lo hace yo, o sea, hay gente que dice yo allá no entro. Te da No, temor. sí, les da temor, no les gusta. Yo ya he ido unas 3 veces y recuerdo que la primera vez la sensación fue muy rara, o sea, no sé si era un poco el miedo que yo tenía de empezar a descubrir ese lugar, pero sí la sensación era totalmente, y yo no soy como muy de sentir o percibir cosas, pero hay lugares que recuerdo me dejaron como un sentimiento extraño y Gorgona fue uno de esos lugares. Entonces entras y empiezas a descubrir todas estas ruinas, ya muchas cubiertas por la naturaleza, pero queda la marca de muchas cosas, como nombres de presos que los escribían en las paredes, poder ver como el alojamiento casi tipo nazi que tenían allá, en donde no podías tener colchones, no tenías almohadas, no les dejaban tener nada y estaban separados por alambres de púas, y te muestran la enfermería y te muestran los cuartos de castigo y te muestran los castigos que tenían, que era una cosa terrible, wow. O sea, era una vaina muy loca en donde te metían en un hueco donde apenas cabía tu cuerpo, o sea, poco movimiento podías tener y te botaban la comida desde arriba o lo que si llovía y si empezaba a llenar eso de agua, o sea, eran torturas terribles, o sea, ahí pasaron muchas cosas dolorosas, no solamente el hecho de haber talado casi el 50% de la isla para poder construir la prisión, para tener una finca ahí con un cultivo que les pudiera proveer de alimentos a ellos, o sea, el daño ambiental fue una cosa desastrosa, pero también si vamos a ver el tema de derechos humanos, pues ahí los violaron todos por completo. Claro. Y decían que los guardianes que iban a esta isla eran los guardianes castigados. Entonces imagínate una persona con poder, enseguecida por la rabia, pues imagínate cómo podía ser el trato a los presos, que además eran de alta seguridad y por eso los llevaban a este sitio. Nos contaban claro. Historias como en la enfermería. Tú ves la pared de la enfermería, yo me quedo perdida, o sea, yo entraba y miraba eso y me imaginaba todo lo que podía pasar ahí. Entonces, morían por cientos de causas, por picaduras de serpiente, porque entre ellos se mataban, porque los guardias los atacaban, porque se suicidaban, porque ya no podían con tanta presión y tanta vaina oscura en ese lugar. Entonces,
Esta es la enfermería, la foto que estás viendo, esa es la enfermería. Y mira cómo ya está cubierta por la naturaleza, pero tú entras ahí, o sea, ahí está la puerta de entrada, tú recorres y sientes que hay un ambiente muy pesado en ese lugar, definitivamente. Y hay otro sitio en donde eran las celdas de castigo y estas celdas eran demasiado pequeñas, o sea, una celda en donde medio cabes tú, eh, y ya. O sea, no hay mucho más para moverte de ahí. Leí en un artículo que me llamaba mucho la atención, y es que a Gorgona van muchos viajes con, niños de colegio, como que hacen excursiones y los llevan a ese lugar. Y lo sé porque he visto, las veces que he ido, he visto las excursiones de jovencitos de colegios. Y uno de ellos contaba que se puso a jugar con uno de sus amigos a tómeme la foto aquí, el amigo no quería, él se mete en una de las celdas y él escucha cuando alguien le dice, ayúdeme, o sea, le susurra, ayúdeme, ese niño salió a perderse pues casi, Claro. o sea, fue el trauma para él. Y Ujú. también cuando fui con la segunda visita, que fui con otro grupo de periodistas, nosotros podíamos hospedarnos dentro de la isla. La gente hoy en día puede hospedarse dentro de la Ujú. isla. Y había, o sea, como que los cuartitos estaban súper bien diseñados y un amigo se hospedó ahí y él dijo que fue la peor noche de su vida, yo, o sea, que él sentía cosas en todas partes, sentía ruidos, oía gritos y él sentía Ujú. que alguien estaba sentado en su cama, o sea, como todo el tiempo un peso en los pies de su cama. Ujú. Y todos Qué fuerte. dormíamos solos y yo no, o sea, no me Qué cuentes eso. fuerte. Sí, es muy, muy, muy loco. En serio, sí se siente el ambiente pesado. La ruta 666, ubicada en Estados Unidos. Como su nombre muy bien lo indica, pues esto ya de entrada nos lleva a connotar este lugar, esta carretera, este camino con el demonio, precisamente por esa señalización, el 666. Este lugar, que aquí se los voy a mostrar en este momento, está ubicado, como les decía, en Estados Unidos y ha sido una connotación satánica para quienes son bastante religiosos y está ubicada específicamente en el suroeste de Estados Unidos. Recorre los estados de Colorado, Nuevo México y Utah. La cubre una geografía bastante montañosa, ustedes lo pueden ver al fondo, un poco desértica también, y eso precisamente y sus curvas pronunciadas hace que se convierta ese lugar en todo un misterio, pero sobre todo en un espacio en el que las personas aseguran que suceden hechos paranormales bastante extraños y curiosos. Y es que miren, desde que esta carretera fue habilitada, hablan precisamente de avistamiento de fantasmas, de apariciones, de sombras que transcurren en toda la noche, que además van de un estado al otro, como si fueran acompañantes de quienes van en sus vehículos precisamente por esta carretera. También incluso se habla de algunas desapariciones de conductores, conductores que hacían su recorrido normal y que nunca jamás se volvió a saber de ellos debido a que transitaron esa famosa ruta del 666. Y es que miren, aquí en esta fotografía ustedes pueden ver precisamente la marcación oficial de esta ruta. Y es bien curioso porque debido a la reputación que tenía de ser la ruta del diablo, pues finalmente en el 2003 cambian el nombre de esta ruta y la ponen Ruta 491.
Sin embargo, pues las historias y la leyenda alrededor de este lugar y de lo que implicaba en hechos paranormales, como los famosos fantasmas, muchos otros hablaban incluso de objetos voladores no identificados que podían ver en el recorrido de este lugar, pues hizo precisamente que esta carretera de Colorado en Estados Unidos pues se ganara su fama y fuera enmarcada como una de las rutas paranormales más temidas en todo el mundo. Ahora quiero que nos transportemos hasta España, al otro lado del mundo. Y es que mire, allí en Cáceres, que es esa ruta que ustedes ven ahí de color rojo, es una ciudad de la región occidental de Extremadura, precisamente allá en España, en la que se habla de una ruta en específico, la ruta de la Niña de Valparaíso. Sí, señores, así es conocida esa ruta, y es que se cuenta que precisamente en ese territorio sucedió una catástrofe que marcó esa carretera y que parece haber dejado su rastro ahí pero tan fuerte que aún tantos años después, pues se habla de la famosa niña de este lugar, la Niña de Valparaíso. Y es que miren, esta carretera comprende varias ciudades, la ciudad de Peraleda de la Mata con Troviscoso, así se llama, digamos, que los lugares que conecta esta carretera. Y según la leyenda, precisamente en el siglo XIX, había una comitiva, iba un grupo, una familia bastante grande en unos carruajes, y allí iba una niña vestida de blanco recién salida de su primera comunión. Al pasar precisamente por uno de esos lugares de allí, de Extremadura, que miren ustedes, muchos tienen algunas ruinas antiguas en su territorio, de alguna parte salieron al parecer unos lobos que asustaron tanto a los caballos que lo que hicieron los caballos fue salir corriendo en medio de ese susto. Y pues las personas que iban allí en esa cabalgata pues también estaban completamente asustados y no se percataron de que la niña que había hecho la primera comunión pues no iba con ellos. Al parecer la niña se cayó del carruaje. Pero lo más curioso de esta historia es que cuenta la leyenda que cuando sus familiares regresaron por la niña, ya la niña no estaba allí. Había desaparecido y no supieron explicar con exactitud qué era lo que había sucedido con esa niña. La buscaron durante bastante tiempo sin lograr nada. Las autoridades también se pusieron en búsqueda de esta niña, pero no pudieron dar con el paradero. Pero lo más curioso es que a partir de allí empezaron a salir las historias alrededor de esta famosa ruta, porque años después, en 1950, algo muy similar al inicio de la leyenda volvió a pasar allí. Pues resulta que en ese mismo punto una familia iba también en camino hacia su casa en medio de una celebración religiosa. Allí también llevaban a una pequeña, iban en un vehículo, tuvieron un accidente y esa pequeña niña murió en esa carretera. A partir de allí, pues designaron este lugar como un lugar maldito, un lugar en el que suceden hechos que no se pueden explicar debido precisamente a todos los accidentes que suceden allí y la marca de terror que deja esta carretera. Incluso muchos de los habitantes cercanos del pueblo cercanos dicen que en esa ruta en las noches pueden ver a una niña vestida de blanco que aparece en medio de la carretera como si estuviera deambulando, pero hay detalles bastante concisos sobre la vestimenta de esa niña, pues aseguran que además del vestido blanco lleva unos guantes del mismo color y un rosario en la mano derecha y un librito en su mano izquierda, la típica vestimenta de una niña que iba a ser la primera comunión.
Pareciera entonces que allí, en ese lugar, quedaron plasmadas los espíritus, la energía de esas dos niñas que sufrieron en esa carretera pues estos graves accidentes. Una desaparecida sin ninguna explicación y la otra tras este trágico accidente con su familia en la cual pues esta pequeña perdió la vida. Curiosidad, leyenda, ustedes deciden. Lo cierto es que esta carretera sin duda está llena de presagios. Los pobladores temen pasar por allí, no solamente porque tienen miedo de que algo les suceda, sino también porque tienen pavor de encontrarse a la famosa niña de Valparaíso vestida de blanco. Ahora transportémonos con nuestra mente hasta Inglaterra. Sí, señores, y aquí les voy a mostrar la ruta de los horrores, así fue denominada. Realmente es la ruta M6. En esa ruta es una de las principales autopistas del Reino Unido y se extiende desde el noreste de Inglaterra hasta el sureste de Escocia. Mire, son alrededor de 486 kilómetros de largo. Conecta varias ciudades de la región y es bien interesante porque allí están conectadas Birmingham, Manchester, Liverpool y Glasgow. Esto pues porque es bastante larga la autopista y a partir de allí también hay historias bastante macabras. Por un lado, hay quienes reportan haber visto a una mujer vestida de novia al lado de esta carretera, donde años atrás, y aquí empieza la leyenda, una chica había sido asesinada precisamente en ese punto. Curiosamente, esa chica iba para su boda, iba vestida de blanco hacia el altar cuando sucedió ese trágico suceso, según cuentan los pobladores de esta región. Por otro lado, hay quienes aseguran que realmente hay varios fantasmas en ese lugar, que ellos han podido ver a un hombre que pide con su dedo que lo lleven, que lo arrastran, como diríamos en Colombia, y después entabla una conversación con quienes acuden a ese llamado, empieza a dialogar y de repente el hombre no vuelve a hablar. Cuando las personas que van conduciendo voltean a mirar, ya no encuentran absolutamente nadie. Y de allí pues sale esta leyenda, que además es una historia muy parecida también aquí en América Latina. Se ha escuchado muchísimo esa famosa novia en la costa caribe colombiana, donde supuestamente también hay una mujer vestida de novia, pide que la lleven y luego desaparece como si nada. Es bastante curioso lo que sucede aquí en esta carretera, la M6 de Inglaterra, que para muchos es conocida como la carretera de los horrores, un lugar que es bastante curioso y en el que supuestamente pues hay varios espectros que atormentan. Ahora pasemos de una carretera a un túnel y este queda ubicado en Suiza. Se llama el túnel de Belchen. Dicen que son pocos precisamente los que se animan a transitar este túnel porque también es conocido como el túnel de los espectros. Forma parte de la autopista A2 que va de una ciudad que se llama Basilea y que conecta a muchos otros lugares precisamente por la rapidez que nos puede garantizar un túnel. Fue inaugurado en 1966 y se habla que este túnel tiene más o menos 3.180 metros de largo. Sí, señores, 3.180 metros de largo. Y la historia de este túnel inicia en 1980. Allí empezó a difundirse precisamente ese mito de que supuestamente este es el túnel de los espectros, porque según ellos, según los pobladores, ahí podían encontrar siempre a un hombre que estaba tratando de parar los carros para lograr que lo llevaran hasta algún punto, muy parecido a la historia anterior.
Pero cuando empiezan a hacer las investigaciones, los pobladores se dieron cuenta que justo en ese túnel, alguna vez en 1980, hubo un accidente en el que se atropelló a un hombre y pues claramente falleció en ese mismo punto. De allí pues también surge el mito de alguna manera de esa historia de ese túnel. También se habla de la famosa mujer vestida de blanco, que es muy habitual, como ya les decía, en muchísimas otras culturas. Pero miren, el 6 de enero de 1981, es decir, un año después del accidente, los medios locales, al escuchar pues que esto ya era muy repetitivo, escuchar el mito de este espectro del túnel, pues empezaron a escribir algunas notas sobre esta situación y todo se volvió una locura porque la cantidad de testimonios que lograron recopilar de personas que aseguraban que habían pasado por ese túnel y habían visto a ese famoso señor pedir que los llevara, pues fueron cantidades y cantidades de testimonios, llamadas, reportes, que además no solo hablaban de ese famoso fantasma, sino también de extrañas situaciones en el túnel. Tanto se volvió famoso este lugar que incluso escribieron un libro que se llamó El fantasma de Belchen, haciéndole alusión al nombre del túnel, y además hicieron un carnaval en el que una de las figuras pues era precisamente representar a este famoso fantasma de este túnel de Belchen. Bastante curioso, pero las anécdotas y las historias que cuenta la gente alrededor de este lugar pues se siguen manteniendo hasta el momento. Incluso muchos otros han dicho que cuando pasan por este túnel tan largo sienten escalofríos, sensación de miedo y que además también un extraño movimiento y ruidos en su carro. Bastante curioso este lugar que ha dejado marcada también la historia de Inglaterra. Y ahora vámonos a Croacia, porque en Croacia también existe la autopista A3, sí señores, conocida también como la autosecta A3 en Croacia. Es una vía muy importante porque es una vía de alta velocidad que conecta la capital con Zagreb, con la ciudad de Lipovac, y esto es más o menos en la frontera con Serbia, al sureste de este país. Esta autopista tiene una longitud total de 323 kilómetros, además de ser pues una ruta conocida por garantizar la conexión entre esta distancia tan larga, pues es una ruta bastante famosa por los accidentes frecuentes que además suelen ser fatales. Y es que miren, muchos conductores reportan perder la señal de radio, atención a esto, además el control de sus vehículos al transitar por ciertas secciones de la ruta. Ya parece que estuvieran marcados estos lugares. Hay quienes dicen incluso haber sido víctimas de alucinaciones cuando pasan precisamente por ciertos kilómetros de esta autopista. Hablan también de una fuerza misteriosa que parece mover la dirección de sus automóviles. Según la leyenda, y buscándole una explicación precisamente a estos fenómenos que suceden en esta carretera, los trabajadores, cuando construyeron esta autopista tan grande, decidieron utilizar cemento de lápidas y material de monumentos y tumbas para construir la ruta. Los pobladores han asegurado que precisamente y debido a esta situación es que este lugar es tan curioso, genera tanto miedo y tantos accidentes, además de la sensación tan terrible cuando pasan por ese lugar. Pues bueno, un recorrido como les decía, alrededor del mundo y alrededor de esas carreteras que parecen estar marcadas por hechos terroríficos, pero que además van generando una leyenda, van generando un mito sobre el cual pues muchas personas siguen construyendo historia y que se mantienen hasta el día de hoy. Nos
vamos ahora al estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato es bastante impresionante el tema de los vegetales gigantes. Y esto ha sido también uno de los clásicos en todo lo relacionado al misterio, pero quisiera que usted, que es mexicano, que ha investigado este caso, pues nos explicara con claridad de qué se trata y qué es lo que sucede allí en ese estado de Guanajuato. Sí, este estado se encuentra prácticamente en el centro de la República Mexicana, es uno de los 2, 3 estados que podemos encontrar en el centro de la República y se encuentra al norte de la Ciudad de México. En la década de los 70 surgió un campesino que empezó a cultivar una serie de vegetales. Ustedes pueden ver ahí los resultados que este campesino tenía. Ya murió, desafortunadamente, y bueno, se ha calificado como una zona caliente porque ahí, en ese lugar del estado de Guanajuato, nuevamente se registran continuamente observaciones de estos objetos voladores no identificados. El, el lugar se conoce como el lugar de las 7 luminarias porque hay 7, lo que hace muchos millones de años fueron pequeños volcanes, ahora están apagados totalmente. Uno de ellos, todavía hasta hace unos 20 años, era un volcán con una laguna. Ya se secó esta laguna, desafortunadamente, y allí se realizaron muchas leyendas en el lugar de las 7 luminarias, porque una de esas leyendas que ocupaba ese volcán y que tenía una laguna, se decía que cuando el agua se tornaba de color rojo es porque iba a existir, iba a haber un temblor. Aparentemente sí, allí en el pasado así pasó, que el agua se coloreaba de color rojo y a las pocas horas o al día siguiente se registraba algún temblor en la República Mexicana. Desafortunadamente esa laguna ya se secó. Ahí están los ejemplos de otra de las vegetales gigantes que se cultivaba por este campesino. Tenemos una zanahoria y una col gigante. Y aquí lo particular que empezó a llamar también la atención es porque el campesino decía que él había recibido una receta, un procedimiento, una forma de cultivo de esos vegetales y además que esa receta se le habían dado unos extraterrestres. Entonces, pues bueno, la fama de aquí del campesino creció y creció. Incluso la década de los fines de los 70 y muy a principios de los 80, estas actividades llamaron la atención del gobierno mexicano y pues hasta lo que sé, incluso un poco se le prohibió que hablara ya demasiado sobre sus hallazgos. Desafortunadamente, bueno, el campesino, creo que era el nombre José García, ahorita lo trato de recordar. Ante esta prohibición, él no siguió cultivando estos vegetales y bueno, su fórmula mágica, su fórmula secreta, quién sabe si alguna miembro de su familia lo conservó, pero ya no se dieron más estos vegetales en crecimientos extraordinarios. Sí, es que realmente esta historia es una de las más impresionantes que existe, Carlos, porque es precisamente cómo cabe en la cabeza que
siembren de manera particular y salgan estos vegetales exageradamente gigantes. Nada más hagan el comparativo con la foto que estamos viendo de la niña que tiene cargada la zanahoria. Realmente eran unos vegetales inmensos que la gente de alguna manera no sabía explicar por qué era que salían así. Efectivamente, este señor, estoy también aquí reconfirmando, Carlos, el nombre del campesino para darlo con exactitud. Precisamente este señor de lo que hablaba era de eso, de esa famosa receta que le habían dado seres de otros mundos, pero alrededor de eso no solo está esa teoría que tenía ese señor, sino también el famoso Valle de Santiago, las 7 luminarias, la laguna de la que nos hablaba Carlos hace un momento, y realmente esto es uno de los misterios que va a seguir presente en la historia de México y creo que en la historia de todos los que nos gusta este tipo de contenido, porque es algo que realmente no se puede explicar. Esta era la laguna, ¿cierto, Carlos? Exactamente, ahí en este lugar de las 7 luminarias. De hecho, ese es el volcán más grande de los 7 que hay. Y como pueden ver ustedes ahí en la fotografía, el nivel del agua ya iba disminuyendo. Esa fotografía es de alrededor de la década de los 80, es una fotografía tomada por mí, pero que con el transcurso de los años desafortunadamente se fue secando. Y también había una leyenda ahí en esa parte donde decían que había un monstruo y el monstruo le llamaban el Chan, y pues es el monstruo recordaba un poco también el aspecto de el famoso monstruo del lago Ness allá en Inglaterra. Algunas personas decían que habían visto a ese monstruo. Desafortunadamente nunca se le logró tomar una fotografía, y ahí está la fotografía cuando uno de esos lagos se cambia el color del agua y se vuelve rojo, y la gente decía que iba a temblar. Claro, aquí la explicación por parte de los biólogos es que decían que en esos momentos existía un alga que provocaba que se cambiara el color de toda la flora interna de esa laguna, porque hubo muchas muertes. Algunos jóvenes que se arriesgaban ahí a nadar, resulta que este lago tenía corrientes subterráneas y los jalaba, pues alguna comunicación interna con algunos otros quizás lagos internos o ríos internos. Entonces era de mucho cuidado el entrar a ese lago, a esa pequeña laguna. Así es, mira, confirmo el nombre de este campesino, José Carmen García Martínez, que no solo cosechaba lechugas gigantes, zanahorias, como ustedes lo han visto, rábanos también, sino que incluso llegó también a sembrar claveles que resultaron ser 3 veces mayores de los que uno puede encontrar en cualquier floristería o en cualquier expendio, pues, de este tipo de flores. Carlos, seguimos avanzando en estos casos. Sí, bueno, y ahí decía que continuamente se observaban ovnis ahí en Valle de Santiago. Esta es una nota de que el Canal 13 aquí de México capturaron a un objeto volador no desconocido cuando estaban haciendo precisamente una grabación de este contexto de ese lugar, de Valle de Santiago, de Irapuato, de las luminarias, etcétera. La cueva de los tallos, pero más allá de hablar del tema turístico como tal, vamos a empezar a develar, digamos que algunos de los mitos que se han creado alrededor de este lugar, pero sobre todo el misterio que contraen todas estas cuevas. Y para iniciar, yo quisiera que nos ayudaras
precisamente describiendo este lugar, dónde está ubicado, de qué se trata. Mientras tanto, voy aquí a poner unas fotografías que nos van a ayudar a entender también un poco el lugar que nos va a ir describiendo María José. Adelante, María José. Bien, para que vayan conociendo, el Ecuador es un país pequeño que limita con Perú, con Colombia, básicamente, y en la parte sur, en el límite con Perú, se encuentra la provincia de Morona, Santiago. En esta provincia, que es una provincia que está del lado de la selva amazónica, es donde se encuentra la Cueva de los Tallos. Básicamente está muy, muy cerquita de la frontera y está en el territorio de una comunidad étnica que son los Shuar, que es una de las comunidades que nosotros tenemos aquí que viven dentro de la selva. Entonces, esta es una cueva que ha sido custodiada por ellos durante muchísimos años y que ellos mismos cuentan unas historias increíbles acerca de ella que ahora les vamos a develar. Pero entonces, para que más o menos se vayan situando quienes conocen aquí, desde Quito hasta allá, más o menos tenemos unas 15, 16 horas de viaje, tomando en cuenta que salimos en un bus, tenemos que luego ir a una comunidad, de la comunidad tomar un bote, luego de que llegamos a el río Coangos, a una parte estratégica donde se empieza a caminar, hay una caminata de 4 horas por la selva. Anteriormente, para que se hagan una idea, para llegar a la selva había que caminar 6 días. Ahora todo esto está como mucho más civilizado, por decirle de alguna manera. Hay que caminar 4 horas hasta llegar a la entrada de la cueva, que es una entrada a ras de piso donde uno entra por un agujero bastante grande y oscuro, donde debe descender a rapel 64 metros en caída libre. Pero como les cuento, esto todo es en la comunidad Shuar, que ellos son un pueblo que fue muy conocido, se les llamaba también jíbaros, pero hay 2 cosas, Joana, que te quiero contar de este pueblo. La una, que ellos siempre fueron guerreros y fueron uno de los pueblos que jamás pudieron conquistar los españoles, y 2, que son muy conocidos porque ellos son los que realizan las zanzas, que es la reducción de las cabezas humanas, que es un tema muy conocido en el mundo, porque estas cabezas reducidas son reales, y es precisamente este pueblo, esta comunidad que vive al borde de la Cueva de los Tallos quienes las hacen. Claro, María José, vamos entendiendo un poco también el contexto de esa comunidad indígena. Por supuesto, eso es otro tema también que podemos tratar aquí después en Ventana al Misterio, el tema de la reducción de estos cráneos, porque alrededor de eso también ha salido una cantidad de mitos, de entender por qué lo hacen, algunos incluso hablan de crueldad en medio de este proceso, pero también hay que entender que es un tema cultural bastante interesante y que tiene, sin lugar a dudas, una explicación un poco más espiritual también, por llamarlo de alguna manera. Bueno, María José, está esta comunidad aquí y yo sí quisiera entender un poco si son ellos realmente los que descubren este lugar o cómo es que empieza, digamos, que a darse a conocer esta cueva, porque cuando uno busca información, lo primero que aparece es que eran ellos los que estaban asentados ahí. De repente un antropólogo de origen búlgaro, que además estaba nacionalizado argentino, es el que llega allí y empieza, digamos, que a explorar este lugar, y es el que de alguna manera expande al mundo la información y al gobierno de Ecuador. Bien, te voy a contar porque hay varias teorías acerca del descubrimiento de la cueva, de cómo fue realmente que fue su difusión. Así que bueno, la primera que se cuenta, bueno, los Shuar la conocen ancestralmente, incluso ellos hablan de que ellos vivieron dentro de la cueva antes del diluvio, imagínate, del diluvio que nos cuenta la Biblia, y que ellos vivían adentro de la cueva protegiéndose de esto con unos seres de luz. Y dicen que después de pasado el diluvio fue que ellos salieron a la tierra y poblaron esta extensión del Ecuador. Esa es como una de las teorías que ellos nos cuentan. Ahora, viniendo más a la actualidad, se dice que había una familia potentada que hace muchos años, más o menos en los 1930 por ahí, decidieron traer gente indígena para que estas personas los sirvieran, ¿sí? Como una especie de sirvientes.
y dentro de ellos vinieron personas de la comunidad Shuar, que ya conocían de la cueva, y el hijo de la familia se había hecho muy amigo de uno de los niños que vinieron con este grupo. Entonces, conversaban y habían hecho como una hermandad. Años más tarde se separaron por cosas de la vida, y cuando se vuelven a reencontrar, porque este hombre crece, este hombre de nombre Petronio, crece, vuelve a encontrar el chico en las selvas de la Amazonía ecuatoriana, y es ahí cuando él le comenta la existencia de esta cueva. Es ahí cuando él le dice, mira que acá nosotros conocemos una cueva donde hay unas tablillas de oro. Es importante aquí hacer esta aclaración porque la cueva de los Tallos es conocida porque supuestamente de ahí se extrajeron unas tablillas de oro que contarían una nueva historia de la humanidad. Entonces es ahí cuando este Shuar le cuenta a este señor Petronio que existen las tablillas, y él con el tiempo se había hecho amigo coincidencialmente de Juan Moritz, este arqueólogo, antropólogo, era un señor muy culto, exactamente Moritz, que ahí lo vemos. Este señor se empieza a interesar porque Petronio le cuenta de las cuevas, le dice que existen, y él, como era un gran investigador y además estaba por la zona porque él tenía minas de oro, estaba interesado en ver qué es lo que había ahí. Y claro que también con el tiempo Juan Moritz se fue haciendo amigo de los Shuar. ¿Por qué? Porque él hablaba muchos idiomas. Y dicen que el idioma que ellos hablan es similar al idioma que hablaba él, que es húngaro. Entonces, podían comunicarse de cierta manera. Fueron teniendo confianza con Moritz y le siguieron enseñando las cosas que habían dentro de la cueva. Con el tiempo, Moritz conoce o era ya amigo de von Däniken. Para que ustedes sepan quién es von Däniken, es quien escribe El oro de los dioses, un libro muy conocido, sí. Y es ahí donde él cuenta la existencia de la cueva de los Tallos, donde habla de estas laminillas de oro que cuentan la historia de la humanidad, diciendo que él ha entrado en la cueva y ha estado ahí. La verdad es que von Däniken sí vino al Ecuador, pero jamás pisó las cuevas. Pero es gracias a él y su libro que se hacen famosas y conocidas, y es ahí cuando empieza todo digamos, esta leyenda, este cuento de la cueva de los Tallos, que llega a ser incluso a traer una expedición británica en el 69. Sí, María José, porque como muy bien tú lo dices, digamos que todo este auge se da después de que von Däniken empieza a hablar de este lugar, porque además a quienes nos gusta el misterio, pues también conocemos un poco de que este personaje escribe, todos sus libros están muy enfocados precisamente entre la supuesta influencia extraterrestre en nuestra cultura. Digamos que él se ha dedicado a plantear esa teoría a través de todos sus libros y por eso ha escrito muchísimo sobre lugares muy principales y destacados y la supuesta relación de la construcción de estos lugares precisamente con seres de otras dimensiones, extraterrestres, seres venidos del cielo, también los menciona él de esta manera, y digamos que eso ha hecho para algunos que esta teoría de esos seres y la relación con nuestra humanidad pues se destaque, pero para otros, por supuesto, este personaje no es nada más que un charlatán. Sin embargo, pues hay que destacar que los libros de este personaje son realmente muy reconocidos alrededor del mundo. Muchas de las cosas que dicen son bien interesantes, sin embargo, pues es polémico, y ahí dejamos pues un poco al debate, y me gustaría que ustedes a través de los comentarios opinaran qué piensan de él, porque yo sé que muchos lo siguen, que sus libros son muy interesantes, pero también sé que muchos otros no están de acuerdo con las teorías y lo que plantea este señor en sus textos. Pero bueno, María José, el tipo nunca va a las cuevas. ¿Cómo la gente sabe eso? O sea, ¿por qué dice usted que él nunca estuvo en esas cuevas? Porque, bueno, él en su libro va a ser les va a llamar mucho la atención para quien tenga el libro, lo pueda conseguir, que hay una foto donde él está con Juan Moritz sentado y dices, aquí sentado a la entrada de la cueva de los Tallos. Bueno, esa foto es tomada en un barrio de Guayaquil,
¿Por qué te digo? Porque esto lo pueden buscar en entrevistas a este señor Gerardo Peña Mateus, que es realmente quien entra por primera vez a la cueva y quien realmente tiene las fotos. Él comenta que él tomó esa foto y que eso estaba en un barrio de Guayaquil, sino que claro, Fondani que fue armando su libro y haciendo, más o menos armando la fantasía de lo que había visto, pero él nunca llegó a las cuevas. Ahora él con Moritz sí llegó. ¿Y por qué Moritz es como el representante de la Cueva de los Tallos? Porque este señor, exactamente el 21 de julio de 1969, acude a Guayaquil a una notaría, específicamente la notaría cuarta, y registra él en una escritura bajo juramento que él conoce unas cuevas y que en dichas cuevas existen láminas de oro que cambiarían el conocimiento que tenemos acerca de la humanidad. Y eso está sentado aquí, la carta existe, esta escritura está aquí, se la puede ver, se la puede comprobar, está en muchos videos y es a partir de ahí que empieza esta investigación. Entonces, como llama tanto la atención de lo que él dice, un grupo de británicos, de personas de Inglaterra, sacan fondos para venir a hacer la investigación en Ecuador de estas cuevas y es ahí cuando viene el segundo personaje que marca una diferencia importante en toda esta historia y que del que se dice cosas que no se han comprobado, que es Neil Armstrong. Porque a Neil Armstrong lo traen con este grupo de británicos el para que entren a astronauta, la primera persona que pisó la luna, y precisamente digamos que lo que hacen es contactar a este señor, decirle como, oiga, resulta que en Ecuador hay una cueva, no sabemos con claridad qué hay allá, necesitamos ir a explorar, y es realmente lo que nos dice María José. Lo que hicieron fue que se unieron los gobiernos de Ecuador con el de Reino Unido, Ecuador dando los permisos para que estos pudieran intervenir, llegar a Ecuador, poder entrar a las cuevas, y qué mejor que un personaje tan destacado como este astronauta para que viniera digo yo, a Ecuador, y así poder de alguna manera también, creo yo, María José, no sé si estoy equivocada, darle un poco también de importancia a esto, trayendo a semejante personaje. Pero ¿qué tan real fue esta expedición? Es decir, tan real, digo, es que tanto exploraron estos personajes de Reino Unido que llegaron, y cuál fue el papel de Armstrong. No simplemente fue una figurilla ahí para de pronto darle como un poco más de fuerza a esa expedición. Mira, y aquí les voy a romper porque la realidad es que sí, Neil Armstrong vino y tal como tú lo has dicho, él vino como un personaje, lo que ahora nosotros llamaríamos un influencer, porque a través de la venida de una persona tan importante fue que las empresas empezaron a dar dinero para la expedición, que obviamente costaba muchísimo, no solo por la cantidad de gente que vino, sino por los equipos que necesitaban. Más o menos, para que ustedes se den cuenta, trajeron 120 personas entre zoólogos, entre antropólogos, entre muchas personas que venían a investigar la cueva. Lo extraño es que según Gerardo Peña, que también fue con ellos, nunca trajeron a este lugar arqueólogos, más bien se dedicaron a ver qué era lo que había dentro de la cueva. Neil Armstrong vino, pero según lo que dicen, obviamente esto no lo podemos comprobar, pero según lo que dice Gerardo, que estuvo con ellos, que él estuvo en la cueva de 3 a 4 horas, no estuvo mucho tiempo, que en realidad pasó bebiendo todo el tiempo en Ecuador, que pasó borracho, esto lo pongo entre comillas, es algo que él lo dice, lo pueden ver de su propia boca, que pasó borracho aquí en Ecuador y que no hizo absolutamente nada. Lo cierto es que los británicos estuvieron más de un mes dentro de las cuevas sin dejar que la gente de la comunidad, que los mismos Shuar entren, limitando el paso a los militares. Y aquí pasaron dos cosas, Johanna, que son bien impresionantes. La primera, hubo un saqueo, es decir, ellos sacaron, se habla de entre 5 y 7 cofres de madera que sacaron de adentro de las cuevas sin permitirle a nadie revisar su contenido. Es decir, lo sacaron tapado y cuentan los Shuar que a punta de pistola sacaron estos cofres
amenazándoles a ellos y nunca se supo qué fue lo que se llevaron. Lo que ellos sí decían es que dentro de las cuevas habían estatuillas de oro, esfinges de oro muy parecidas a las que hay en Egipto, y se dice también que sacaron las tablillas. Eso no se sabe dónde llegó, dónde se lo llevaron y quién las tiene. Ahora, les cuento que aquí hay personas, obviamente en Ecuador, que conocen las cuevas. Yo tengo un amigo que se llama Sebastián Almeida, que también si quieren en mi canal pueden ver la entrevista con él. Él ha bajado 15 veces a las cuevas y ellos cuentan que dentro de las cuevas sí existen cosas muy particulares, pero actualmente ya no se encuentran ni el oro ni las tablillas porque en teoría esto fue saqueado. E incluso hay lugares de las cuevas, cámaras de las cuevas, donde los británicos pusieron bombas para botar las paredes y que los accesos fueran cerrados. Eso pasó la primera vez. ¿Qué te parece, Joan? Terrible, terrible, María José, porque es que imagínate, prácticamente expulsan a la gente nativa de su territorio y lo que hacen es llevarse lo que le pertenece a este territorio, no solamente a esta comunidad indígena, sino a ustedes como ecuatorianos. Y esto, pues, es habitual, digamos que ha sido parte de la historia, el tema de los saqueos, el tema de llegar a un lugar de esos hombres civilizados, entre comillas, explorar y llevarse en lo que les convenga y les genere dinero. Por supuesto, a mí cuando vi esto de Armstrong me pareció hasta chistoso, porque pues nada tenía que ver una cosa con la otra, un señor que pues claro, súper respetable, el primer hombre que llegó a la luna, astronauta, pero ¿qué tenía que ver este señor con la exploración de una cueva? Si no era arqueólogo, no tenía ese conocimiento, y claramente todo estaba enfocado precisamente a encontrar cosas en este lugar, a explorarlas y a llevárselas, porque como muy bien nos decía María José, pues ni siquiera llevaron arqueólogos, personas que realmente conocieran y pudieran identificar con claridad la importancia de este lugar, pues porque el objetivo era otro, sin lugar a dudas. María José, el tema de las tablillas. Hay una imagen que es esta, que supuestamente es una de las placas de oro encontradas allí en esa cueva. Esta imagen es real, no es real. ¿Cuál es la historia alrededor? Muchos dicen que incluso esto tenía un texto que para muchos estaba relacionado con los sumerios. Sin embargo, tú al inicio del video nos decías que de alguna manera se logró traducir un poco el texto o los jeroglíficos que hay ahí en esa tabla. ¿Qué podemos hablar de ella? Bueno, esta foto yo no puedo decir si es real. Lo que te puedo decir es que en teoría sacaron 2 tablillas de esta y le hicieron llegar a un padre que vivió en Cuenca, que es una ciudad de la Sierra de Ecuador, que tenía un museo, el padre Crespi. Y se dice que él tenía 2 tablillas de estas originales que habían sacado y que estaban escritos en escritura sumeria, en idioma magiar también, pero que no daban la explicación de lo que ahí decía, solamente en general se conoce que es como la historia real de donde sale la humanidad y los otros seres que viven dentro de la cueva. Pero ¿qué pasó? Al padre Crespi, cuando él empezó a hablar de todos estos temas, tuvo una polémica porque como él ya era una persona mayor, sería interesante a los que les guste investigar, empezaron a decir que él estaba loco, que él estaba mal de la cabeza, que estaba inventando y que estas tablillas no eran reales. Lo cierto es que las tablillas que él tenía de oro, que son reales en teoría, porque aquí hay gente reconocida, ufólogos que los conocieron, que conocían al padre Crespi, dicen que las vieron y que eran reales. Con el tiempo fue saqueado su pequeño museo, robadas estas tablillas, y también encontraron otras muy similares, pero sabían que eran artesanías, digámoslo así. Porque, ¿cuál es el cuento con el padre Crespi? El padre Crespi vino a Ecuador como un misionero, era muy amigo de los shuaras también, muy amigo porque les enseñaba muchas cosas, y dicen que los shuaras a él le regalaron estas tablillas originales para que él tenga en su museo, pero no era lo único, porque él recibía
entre artesanías y cosas arqueológicas, descubrimientos que habían encontrado no solo de la selva, sino de todos los pueblos alrededor, y él a la gente le daba dinero a cambio de lo que pudieran encontrar. Es por eso que el museo de él se hizo muy grande y muy importante. Entonces, él no discriminaba entre lo que le compraba a la comunidad, digamos así. Si le traían las tablillas reales, las aceptaba, intercambiaba por algo, pero si le traían tablillas hechas, artesanales, también les daba dinero, porque su idea era apoyar a las comunidades, ayudarles. Ahora, ¿dónde está lo extraño con el padre Crespi? Que muchas teorías dicen que él era un espía del Vaticano que vino a enterarse de todo esto, de las existencia de esta unión con los extraterrestres, de estas tablillas en otro idioma, y que en realidad esas tablillas no se le robaron, sino que fueron a parar al Museo del Vaticano, donde están los grandes misterios. Eso en cuanto a las tablillas. Como te digo, aquí en Ecuador hay gente que dice que las vio físicamente, gente mayor, claro, porque esto es hace muchos años, y gente que ha entrado a la cueva y dice que ahora no ha visto nada. Evidentemente, si tú vas ahora a la cueva en el 2024, yo creo que es muy difícil que encuentres porque, como ya les conté, esto fue ya saqueado. Y no solamente en ese tiempo, sino que el año pasado, no sé si ustedes recuerdan, también vino Will Smith acá a filmar en las cuevas y fue prácticamente lo mismo. Él estuvo 1 o 2 horas dentro de las cuevas sacándose fotos y chao, pero los ingleses volvieron a quedarse un mes dentro de las cuevas sacando cosas con equipos, con gente de todo. Ahora sí trajeron científicos de todo lado, no comunicaron nada a nadie, le prohibieron la entrada a los mismos Shuar a punta de amenazas. Bueno, ustedes saben cómo eso funciona, y se fueron con todo el conocimiento que habían sacado de la cueva por segunda vez. Ya veían ustedes este recorrido. ¿Cuál fue el lugar que más les gustó? ¿Cuál les llama más la atención? ¿A cuál quisieran ir a visitar? Pues espero que dejen sus comentarios aquí en la cajita, que además le den dedito arriba si les gustó este video, y recuerden además que ya estamos en otras plataformas de podcast. Nos pueden buscar en Spotify, en Deezer, en Speaker pueden encontrar ahí el enlace de Ventana al Misterio y llevarnos en su oído a donde quiera que vayan. Así que ya les dejo esa recomendación y por hoy cerramos esta ventana al misterio.